celebramos el primer centenario de la primera iglesia bautista. Y le damos la bienvenida al Congreso de Identidad Bautista y Retos para el siglo XXI. Vamos a invitarlos a todos a que juntos cantemos "Engrandecido sea Dios". Les pedimos permanecer en pie. Vamos a tener la oración de invocación por nuestra hermana diaconisa María Olimpia Paniagua. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por encontrarnos en tu santo templo. Te pedimos tu bendición. Te pedimos que bendigas este congreso hoy que estamos iniciando. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que están en este lugar. Bendice al reverendo Stan, que va a tener su exposición. Llénanos, Señor, con tu presencia. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener la bienvenida a cargo de nuestra hermana presidenta de diáconos, Marta Barajona. Quisiéramos darle la bienvenida a nuestro templo. Es un honor para nosotros recibirles y organizar este evento de la identidad bautista, el Congreso, para que nosotros podamos estudiar cuál es la identidad bautista y los retos que tenemos para el siglo XXI. Este Congreso se organiza en el marco de la celebración del centenario de nuestra iglesia, que fue en marzo de 1917. Con la organización de nuestra iglesia fue que se dio inicio
a toda la obra bautista aquí en el Pacífico, porque en la costa del Caribe, en Corn Island, había iniciado hace muchísimo tiempo antes. Para nosotros como congregación es un honor haber alcanzado esta fecha, esta generación. Nos ha tocado a nosotros celebrar este evento que para nosotros es de gran orgullo. Quisiera dar la bienvenida a algunas personas, no me pasaron la lista de las iglesias que están aquí representadas, pero sí quisiéramos darle la bienvenida al presidente de la Convención Bautista, al reverendo Félix Ruiz, que está ahí atrás. Le damos la bienvenida aquí entre nosotros. También está el secretario general, Rodolfo Moreira. Él va a ser participante del Congreso, le damos también la bienvenida. También tenemos al presidente de la tercera región, el reverendo Jorge Pineda, ya está con representantes también de su iglesia, también le damos la bienvenida. Ellos estuvieron también con nosotros en el miércoles pasado, que tuvimos un foro sobre la historia de esta iglesia. También estoy viendo aquí al profesor Aguirre, a Damaris, que están aquí entre nosotros. Estoy buscando a los pastores, está allá el reverendo Guadalupe Gómez. También les saludamos, está nuestro hermano Manolo Zamora, que también fue participante en el foro sobre historia. Hay alguien que no estoy viendo. Ay, perdón, sí, la reverenda Carmen Peña y su esposo don Orlando están aquí. Ella va a estar también, ella va a fungir como la moderadora del Congreso mañana especialmente. Entonces les invitamos a todos ustedes que puedan acompañarnos hoy y mañana también, que va a ser la conclusión o la continuación de este Congreso. Sean todos muy bienvenidos a esta iglesia y siéntanse en casa. En esta noche, la pretensión es de que cuando salgamos de este santuario, vayamos con una mejor idea de cómo volver a la fuente. A través del tiempo se puede muchas veces perder el camino, y el día de hoy pretendemos dar pinceladas, dar un empujoncito para que regresemos a la fuente. Y se ha traído a esta nuestra patria Nicaragua a alguien que tiene un montón de títulos. Aquí miro en su papel que tiene PhD, MA, BA, yo no sé ni qué es eso, pero lo que sí puedo decirles a ustedes, que tienen un título que vale más que todos ellos, y es de que es una persona consagrada al Señor y que es amigo del pueblo de Nicaragua, amigo de los bautistas. Me refiero ni más ni menos a nuestro hermano Stanley David Slade. Le voy a pedir que se ponga de pie por allá, que el lado para aquí es chiquito, van a tener dificultades de poderlo ver. Ahí tenemos a Stanley David. Como su piel y su pelo lo delatan, obvio que es gringo. Pero cuando lo oigan hablar, se van a dar cuenta de algo raro, que habla como checo. ¿Qué significa eso? Después de haber vivido, de haberse metido en la cultura salvadoreña, terminó llamándolo los perros chuchos. Y terminó hablando exactamente como los salvadoreños. Y ahora tenemos a un gringo hablando como salvadoreño. Es una muestra de cómo una persona misionera, llamada por el Señor, se introduce en la cultura, de donde fue enviado a trabajar, donde el Señor lo llamó a servir. Ahí lo van a escuchar ahora ustedes, y espero que al salir esta noche puedan decir ustedes también y reconocer el título que desde mi óptica es el más importante, que es una persona consagrada que conoce la Escritura y que es amigo de Nicaragua. Dentro de un momento lo tendremos acá con nosotros, y que quiero invitar a Norman Borges para que les hable de dos cosas, de los objetivos de esta noche,
número uno. Y número dos, ¿cuál va a ser la forma en cómo vamos a trabajar para poderle sacar el jugo a este cheque? Buenas noches, hermanos. Los objetivos de esta noche, al iniciar nuestro congreso, son profundizar sobre las bases de nuestra identidad bautista, que, como conocimos un poco el miércoles pasado, datan de tiempos alrededor de la Reforma, hace ya casi 500 años. Entonces sí nos interesa ratificar esa búsqueda de nuestra identidad denominacional, identidad como grupo cristiano, como parte del cuerpo de Cristo, y sobre todo profundizar en lo que podrían ser nuestros retos en la sociedad actual. Vemos que esta sociedad tiene muchas características que son diferentísimas a lo que existía hace un siglo, y tenemos que prácticamente vivimos en un mundo globalizado, con mucho desarrollo tecnológico, superpoblado, con muchas necesidades y guerras además. Entonces, en todo este contexto, ¿cuál es la identidad del pueblo cristiano, particularmente hablando entre nosotros, el pueblo bautista? Eso vamos a comenzar a trabajarlo el día de hoy, y esperamos que después de la ponencia del hermano Snake podamos tener preguntas, y vamos a dejarlo abierto porque teníamos inicialmente una dinámica propuesta, pero vamos a hacerlo de una manera un poquito más ágil. De pronto les voy a invitar que se acerquen un poquito, porque estamos muy dispersos, y tal vez podemos acercarnos. Hay bancas acá disponibles, ¿verdad? Así vamos a poder tener un sentido más de comunidad y de familia, y podremos iniciar un diálogo pues posterior a la ponencia. Entonces vamos a invitar a nuestro hermano Stan que se acerque acá. Bueno, para no seguir atrasando, vamos a lo que venimos. Aquí tenemos con nosotros a nuestro hermano Stanley Day, el reverendo Stanley Day. Él trabaja para Ministerios Internacionales de los Bautistas del Norte. Ha sido una persona muy cercana al pueblo de Nicaragua, y año con año hemos tenido la bendición de compartir los conocimientos que él ha adquirido, y toda su experiencia la ha volcado tratando de compartirla con este amado pueblo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano Stanley y lo llevo con ustedes. Ya vengo con todos mis tilinches, entonces, momento, perdón. A ver si sale una que otra expresión guanaca. No vaya en la noche, a ver, a lo mejor sí. Bien puede ser. Muchas gracias, amadas hermanas, amados hermanos, respetados, apreciados colaboradores en la viña del Señor, donde servimos juntos en la misión de Jesucristo para la redención y la transformación de este mundo. Gracia y paz a ustedes en Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Siempre se alegra mi corazón cuando tengo la oportunidad de caminar al lado nuevamente de todos ustedes. Si bien es cierto que nos formamos principalmente en El Salvador, un poquito entre los chapines antes de eso, pero últimamente ustedes los micas han asumido el papel de ir buscando pulir un poco más, ¿verdad?, a uno. Entonces les agradezco todo el esfuerzo que han hecho por recibirme, incorporarme en la vida del pueblo cristiano y especialmente bautista de Nicaragua. Sin embargo,
siempre me queda como un privilegio grande, ¿verdad? Esto de recibir la invitación como extranjero, acogido, recibido, abrazado, pero también un poco extraño, ¿verdad? Pero la invitación de participar en la vida de este pueblo y de esta amada comunidad de fe. Muchas gracias por haberme hecho, como dice Pablo, un injerto en la vida local. Y como híbrido que soy, estoy lleno de gratitud y regocijo. Les traigo saludos y felicidades de parte de sus colaboradores, hermanos y hermanas de las iglesias bautistas americanas, y en forma especial de todos los siervos de ustedes y de otros que hay en ministerios internacionales. Qué privilegio nos ha dado el Señor y ustedes el poder caminar al lado suyo por 100 años. Les mando saludos en forma específica los doctores Adalia Ruth Gutiérrez y José Norat Rodríguez desde la Isla del Encanto, desde la Perla del Caribe, donde hoy mismo están participando en la Asamblea Anual de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Ahora, en lo personal, me ha gustado sobremanera la decisión que tomó la dirección de la iglesia frente al 100º cumpleaños de la misma. En vez de pasar el tiempo felicitándose a sí misma, la iglesia está invirtiendo sus energías en darle gracias a Dios por su fidelidad y misericordia en el pasado y también renovar su compromiso con la misión de Dios en el presente y el futuro. De la gracia de Dios experimentada en el pasado hay que sacar las lecciones que nos pueden ayudar a hacerle frente a los retos y desafíos actuales y venideros. Ahora, si Cristo escoge venir hoy en la noche, alabado sea el Señor. Pero si no, hay que hacer. Con el deseo de ayudarnos mutuamente a responder con fidelidad a los quehaceres venideros de la misión de Jesucristo, nos encontramos en este espacio dedicado a renovar la manera en la que aprovechamos y asumimos esta identidad que hemos heredado. Entonces, este congreso sobre identidad bautista y retos de la iglesia en el siglo XXI. Me gustó mucho el foro histórico del miércoles en la noche porque nos abrió camino en buena forma. El hermano Manolo Zamora señaló cómo la obra bautista en el Pacífico de Nicaragua nació en medio de muchísimas fuerzas, muchísimos factores, no solo eclesiales, sino de muchos tipos, y con la participación de agentes tanto locales como extranjeros. Y el hermano Zamora sería el primero en decir que la ponencia solo tocó una pequeña parte de toda la complejidad real de la cosa. Yo no soy historiador, pero sí me parece útil acordarnos del hecho de que Dios es artista de lo que suele llamarse arte encontrado. Es decir, esos artistas que van no desde la tranquilidad de su laboratorio, su taller, ¿verdad?, con materiales muy especiales, ¿no? Los artistas que van a la calle y van buscando lo que hay y trabajan con eso. El Señor nuestro, diría yo, es el rey del reciclaje.
Redimir significa trabajar con lo que hay para convertirlo en lo que jamás se ha visto. De manera que en medio del desorden común y corriente de la vida real y cotidiana nuestra, el Señor de la historia está haciendo uso de los materiales menos esperados, incluso menos valorados, para confeccionar lo más glorioso y eterno. Alabado sea el Señor. Después de Manolo siguió el hermano Rolando Escobar, quien nos dio varios detalles de la gran aventura de Dios caminando en las calles de Nicaragua, incorporando en su equipo de trabajo a extranjeros y a nicaragüenses, convirtiendo a la pequeña planta de la congregación en Managua en semillero de muchos ministerios más. Aprecio mucho que el hermano Rolando no dejó pasar en silencio, sino incluyó en su narrativa el momento de la ruptura entre el pastor José Mendoza y la misionera Blackman. Yo no soy, seamos claros, yo no soy fanático ni de los conflictos, ni mucho menos de los cismas. Yo todo lo contrario, busco la paz, hago el intento de encontrarnos, de limar asperezas y sanar heridas y toda esa cosa. Mas sin embargo, yo reconozco que la gracia, la misericordia y el poder de Dios tienen tanto alcance que nuestro artista de arte encontrado es capaz y de hecho hace uso hasta de estos momentos lamentables. El Señor que trabaja ahora en la obra bautista en el siglo XXI, este es el Señor, el mismo Señor que a la vez hizo uso de la muy lamentable ruptura entre Pablo por un lado y Bernabé con su sobrino Marcos por el otro lado, para avanzar la misión de Jesucristo, y también sanó esa ruptura para avanzar todavía más la misión de Jesús. En vista de tales historias bíblicas y nuestras, debemos siempre, frente a las tensiones y frente a los conflictos inevitables de esta vida, siempre cuidarnos de descartar a los aparentes enemigos del momento y siempre preguntarle al Señor: Dios mío, ¿cómo quieres poner al servicio de tu reino nuestro conflicto? Enséñame, Señor, ¿cómo quieres usar a mi contrincante para avanzar tu misión en este lugar y tu misión dentro de mi persona? Al final del miércoles, nuestro hermano profe hizo una brevísima lectura de los 100 años de vida de esta amada congregación para llamarnos a ver tres puntos, tres cosas. Primero, cómo Dios, al contrario de la cultura de imagen y perfil que tanto quiere vendernos productos ilusorios y cultivar en nosotros unas ansias inagotables de consumo, cómo Dios hace uso de lo más humilde, ni descartando ni menospreciando a nadie. Primera lección. Segunda lección, cómo Dios, al contrario de las tradiciones y las modas super espirituales o espiritualistas e individualistas que nos rodean,
y nos llaman a ofrecer un evangelio enfocado únicamente en la vida eterna para el alma mía en el cielo. ¿Cómo Dios ha trabajado no solamente en el primer siglo de la Palestina, sino en la vida nicaragüense en estos últimos 100 años, con un evangelio encarnado de redención para seres humanos enteros, de cuerpo, espíritu y alma, entretejidos en un solo tapiz de comunidades humanas y la creación suya entera. Y tercera lección, cómo Dios, al contrario de nuestro mundo cada vez más marcado por tribalismos exclusivistas y excluyentes, en ningún lugar más que el país mío. Es otro tema. Pero nuestro mundo, dividido y azotado por tribalismos exclusivistas y excluyentes, con la dominación de unos por otros y en forma especial y muy generalizada, la dominación de la mujer por el hombre. ¿Cómo Dios ha usado de manera privilegiada a las mujeres de gran fe y entrega bautista nicaragüense? Estas 3 lecciones sacadas de cómo Dios ha trabajado en la vida de esta iglesia a través de los humildes en una manera que toca y transforma la vida entera y que cuenta con el liderazgo de la mujer. Estas 3 lecciones tienen mucho que ver con lo que el Señor me dio para la ponencia de mañana sobre retos y desafíos. Gracias, profe, por este aventón. Y también gracias a Rolando y Manolo por habernos ubicado bien en la historia de la cual somos herederos y protagonistas actuales. Ahora vamos cambiando un poco el enfoque. El propósito sigue siendo la búsqueda de todavía más fidelidad de parte nuestra frente al llamado actual de Dios. Es un llamado a servir como sal y luz en nuestro mundo. El mundo que Dios amó tanto que envió a su Hijo unigénito a salvarlo. En un momento futuro, en un abrir y cerrar de ojos, Dios mismo transformará a los reinos de este mundo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, mientras se espera ese momento glorioso de transformación final, Dios nos llama a vivir de una manera que le dé un sabor al reino a este mundo nuestro y que arroje la luz del reino a esta vida nuestra. Frente a tal llamado, ¿cómo aporta la identidad bautista a esta tarea común de los seguidores de Jesús? Es decir, no somos los únicos seguidores de Jesucristo, como ya se ha mencionado, todo el mundo nos consta, ni somos los primeros, ni tenemos que pretender ser los mayores, los mejores, nada por el estilo, no somos los más numerosos, pero sí formamos parte del gran movimiento revolucionario que se desató con la resurrección de Jesucristo. Y seamos claros, dado el tamaño del reto de la misión de Dios en el mundo, el reto que Pablo resumió en el versículo 10 del primer capítulo de la carta a los Efesios, hablando de la tarea de reunir a todo cuanto exista bajo la dirección de Jesucristo. Frente a tal reto tendremos, como decíamos en Guanajuato, no sé si la expresión es igual en Nicaragua o no, se me olvidó preguntar, tenemos que hacer la cabuda, pues.
Tenemos que hacer la cabuda. Y cuando hacemos eso con los demás seguidores de Jesús, ¿qué es lo que estamos aportando a la canasta común? Nosotros, los bautistas. ¿Qué tesoros hay en nuestra herencia bautista que podrían enriquecer al pueblo cristiano en su misión hoy? Bueno, con temor y temblor les aviso que ahora, en este mismo momento, estamos a punto de tocar la primerita línea en el bosquejo que tienen en la carpeta. Pero no se preocupen, hermanas y hermanos, ahora sí vamos a avanzar más rápidamente. Es en esta línea que hablo de un poco de testimonio. No les voy a cansar con todo el testimonio mío, ya que tengo los 65 años. Puede ser larga la cuenta, pero compartir testimonios es una vieja práctica bautista y muy bautista. Ahora, es algo, una expresión de algo del espíritu democrático, de libertad y conllevar el trabajo de la iglesia entre todos, que nos destaca a nosotros como bautistas. Ahora, todos sabemos que la práctica puede abusarse. Siempre hay hermanos que quieren convertir su testimonio en sermonazo, no de 3, sino de 13 puntos. Siempre hay quienes quieren hablar por hablar y no porque Dios realmente ha hecho algo en sus vidas. No es por nada que las iglesias hayan venido reduciendo y hasta eliminado el tiempo de testimonios en los cultos. Mas sin embargo, sin testimonios, se pierde algo de lo esencial en el movimiento bautista. Por eso en varias de las congregaciones en el norte vamos introduciendo de nuevo esta vieja práctica en las iglesias. En nuestra propia congregación local, nuestra pastora no les llama testimonios, sino pequeñas historias de Dios en acción. Y siempre está animando a los miembros y hasta a los que visitan la iglesia a compartir estas experiencias de caminar con Jesús. En otras congregaciones se graban videos de los testimonios para poder pasar solo la parte más relevante. Pero los testimonios de la gente son una manera muy democratizante para decir que no solamente los más estudiados y los mejor hablados tienen relación íntima con Dios, sino es de todos nosotros. Así que, de manera muy bautista, le doy un fragmento pequeño de mi testimonio. Y es que, espero que no sea escándalo para nadie, pero no siempre fui bautista. A lo mejor esto es cierto de un gran porcentaje de nosotros. Usualmente es así en cualquier iglesia bautista. Hay gente que ha venido de otras tradiciones o de ninguna, ¿verdad? Pero sin relatarles todo lo que se podría decir, es que me entregué a los pies del Señor Jesucristo siendo universitario. Y lo hice en un campamento de jóvenes universitarios, campamento presbiteriano. Años después, entré a las filas bautistas con un propósito. Entré a las filas bautistas precisamente para cumplir con el llamado misionero. Ahí hay mucha tela que cortar, pero le doy gracias a Dios por el brazo bautista del cuerpo de Cristo y soy parte de ese brazo por convicción. Sin embargo, mi mestizaje cristiano me ayuda a apreciar siempre que no somos los únicos ni tenemos que pretender ni más ni mejor que otros seguidores de Jesucristo.
Si alguien tiene dudas en cuanto a esta postura, les invito a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 22. La lección es muy importante, no solamente para Pedro, sino para todos nosotros. Es suficiente confesar que esta expresión bautista de cómo vivir la fe en Jesucristo me convence. Y esta expresión bautista de cómo vivir la fe en Cristo Jesús apareció después de casi 1600 años de experiencia cristiana. Apareció como un nuevo encuentro con la Biblia, eso sí, pero no cayó de los cielos enteros sin nada de antecedentes, no, casi 1600 años de experiencia cristiana antes de nacer el movimiento nuestro. Aparece el movimiento nuestro casi 100 años después que Lutero clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg su tesis en 1517. Es decir, nosotros somos nietos o tal vez bisnietos de la Reforma. Sin meternos en los detalles, podemos decir a resumidas cuentas que Lutero mismo estaba buscando una experiencia más profunda y poderosa de la gracia de Dios en su vida. Ya se había entregado a Jesucristo, ya incluso estaba trabajando como cura y como profesor, pero siempre con ganas de experimentar algo más de paz, de gracia, de sanidad en el Señor. Y paulatinamente su búsqueda lo llevó a una reforma personal en cuanto a su entendimiento de la gracia de Dios y al papel de la fe en la obra de Dios en nuestras vidas. Se dio cuenta entonces de que las prácticas generales de la Iglesia militaban en contra de ese nuevo entendimiento. O no es solamente que militaban en contra, sino que se descansaban sobre una base completamente opuesta, contradictoria. Por tanto, como sacerdote y profesor de teología, Lutero intentó promover dentro de la iglesia que servía cambios en la práctica y el entendimiento de la iglesia. En tal intento, Lutero se basó en un estudio renovado y profundo de la Biblia y también en el uso transparente y disciplinado de la razón humana, y cuestionó las enseñanzas tradicionales de la iglesia. No tenía la más menor intención de provocar divisiones, rupturas ni nada. Él quería ver transformada la iglesia que servía. Fue el rechazo rotundo de las propuestas de Lutero en combinación con otros factores sociales y históricos, lo que hizo de su propuesta una división y hasta un nacimiento de nuevas iglesias. La reforma muy personal se convirtió en una reforma eclesial. Ahora, otros habían intentado algo semejante a lo que hizo Lutero años y hasta siglos anteriormente. Y también, más o menos en la misma época, habían otros buscando trabajo semejante a lo de Lutero. Y todos tenían su estilo particular con sus propias ventajas y desventajas. Entre todos, quisiera señalar solo una corriente. Es la corriente asociada con personas como Menno Simons, Konrad Gräber, Balthasar Hubmaier y otros. Y de esos tres y todos los demás, quizá quien más probablemente reconocemos sea a
Menocimos, ya que su nombre vive aún en las iglesias que conocemos como los menonitas. La corriente en sí de ese grupo de obreros, de siervos del Señor, esa corriente total llegó a conocerse como los anabautistas. También se habla de la reforma radical. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir anabautista y en qué sentido reforma radical? Bueno, anabautista fue una etiqueta impuesta por otros, incluso como la etiqueta cristiano. No nos llamábamos a nosotros, dice Lucas en el libro de Hechos, cristianos, sino fue la gente de Antioquía que comenzó a notar una diferencia entre ese grupo y otros judíos, ¿verdad? Y ese grupo que seguía a un tal Jesús que ellos llamaban el Cristo. Entonces cristiano fue etiqueta de otros, pero también anabautista, ¿verdad? Nombre de otros. Y es que venía de la insistencia de los anabautistas de que el modelo neotestamentario del bautismo es bautismo de creyentes por inmersión, no el bautismo de infantes. Ellos entonces bautizaban a todas las personas adultas que llegaron a asumir positiva y conscientemente el compromiso personal con Jesucristo el Señor. Ya que todo el mundo se había bautizado como infante, entonces este fue un nuevo bautismo. Entonces anabautista, ana es griego de otra vez, y bautizar es realmente lavar. Entonces somos nuevos lavados, los 2 veces lavados, los anabautistas. Para los anabautistas solo merecía el nombre iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, los llamados, ¿verdad? Los llamados a una asamblea. Solo merecía el nombre iglesia los que asumían un compromiso personal y consciente con Jesucristo. De ahí viene la parte radical de la reforma radical. Tanto Lutero como los demás reformadores del siglo XVI bregaban, todo el mundo estaba bregando con la cuestión de la iglesia. Ellos, varios de ellos, incluso Lutero, hablaban de eclesiola, iglesitas, ¿verdad? Las pequeñas iglesias dentro de la gran iglesia, ¿verdad? Donde la gente realmente llevaba la mística, el compromiso. Pero ellos, Lutero, Calvino, Zwinglio, los demás, ellos no llegaron a cuestionar ni rechazar el pacto entre iglesia y Estado, estructura de poder espiritual y estructura de poder político, que daba lugar a la gran iglesia, ¿verdad? La iglesia que era equivalente al territorio nacional. Es que este pacto entre iglesia y Estado se había hecho en el año 380 por el emperador romano Teodosio, quien hizo de la religión cristiana la religión oficial estatal del imperio. Pertenecer al imperio, ser ciudadano, todavía más, del imperio significaba ser cristiano, a la fuerza. Antes, los seguidores de Jesús habían sufrido persecución, a veces muy sangrienta, a las manos del imperio. Pero al inicio del cuarto siglo, el emperador Constantino decretó cese al fuego, la tolerancia, en el año 313. Entonces ya no iban a perseguirse los cristianos por su fe en Jesús. Y 70 años más tarde, Teodosio
da vuelta a la cosa tradicional, haciendo de la Iglesia cristiana la religión oficial del imperio. Se debate, entre los historiadores hay debates en cuanto a la cuestión de la fe personal o de Constantino o de Teodosio, pero podemos tener por cierto una cosa, que es cuando el poder máximo político le da un favorazo a la Iglesia, es por algo. En busca de algo, a cambio de algo, ya le va a pasar la cuenta, pues. Siglos después, los anabautistas llegaron a la conclusión de que cuando la Iglesia entró en ese pacto y aceptó convertirse en religión oficial, dicen los anabautistas que el costo fue demasiado elevado, hasta le costó a la Iglesia su alma. Lutero, Calvino y los demás reformadores no llegaron a tal conclusión. Pensaban que había manera de proteger a la Iglesia del efecto corrosivo del poder político. O, en el caso de Calvino, pensaban que hasta sería posible convertir al Estado en buen instrumento del Evangelio. Ellos aceptaron la propuesta imperial de que la Iglesia podría funcionar como el pegamento para mantener unida a la sociedad, o como la costura que unía al pueblo. Pero los anabautistas insistían en la necesidad de una separación entre el aparato del Estado y el de la Iglesia. Para ellos, en vez de pegamento uniendo al pueblo bajo el liderazgo del rey humano, la Iglesia tenía que servir como fermento, siempre inquietando al pueblo hacia el reino de Dios. En vez de una postura conteniendo al pueblo, tenía que funcionar como levadura, transformando a la gente. El movimiento bautista irrumpió en el mundo entre gente seguidores de Jesús, que estaba de hecho luchando por la pureza de la fe y del compromiso cristiano, frente a un intento por controlarlos por la fusión de iglesia y Estado que se había hecho en Inglaterra con el rey Enrique. Y esa gente sufría en carne propia, ¿verdad?, las consecuencias de discrepar de una iglesia estatal, y les sobraban razones para oponerse al pacto entre poder eclesial y poder político, pero ganaron todavía más confianza en su manera de pensar y reflexionar cuando un grupo, saliendo, buscando refugiarse de la persecución en Inglaterra, cruzaron la Mancha, ¿verdad?, el Canal de la Mancha, buscando refugiarse en Holanda de esa persecución en Inglaterra. Y allá en Holanda se encontraron con los anabautistas, y con los ánimos así reforzados fundaron la primera iglesia bautista en Ámsterdam en 1609. Los bautistas insistían en la libertad frente al poder coaccionario, frente a la coacción del Estado en asuntos religiosos. También libertad frente al poder de coacción de las autoridades religiosas en cuanto a cómo leer y entender la Biblia. Y libertad de la congregación para tomar sus propias decisiones y así por el estilo. Rápidamente, y especialmente cuando estos bautistas llegaron a las colonias inglesas en Norteamérica, estos
bautistas llegaron a ser los grandes defensores, minoría, seamos claros, como minoría se hicieron los grandes defensores, más claros, determinados, decididos, de la libertad religiosa, no solamente para ellos mismos, sino para todos. Años después, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos explícitamente prohibió un pacto, que se hiciera un pacto entre Iglesia y Estado, precisamente por todo el trabajo de bautistas entre los que iban escribiendo la Constitución. Ahora, de paso, tal vez tenga interés, como paréntesis, mencionar algo. Y es que el mismo rey que llegó a ser mundialmente famosísimo, porque él comisionó la preparación de la traducción de la Biblia al inglés, que ha sido la más usada en toda la historia, el rey Jacobo I de Inglaterra, o sea, el King James. Él es famoso por todo lado porque se ha usado tanto la traducción al inglés de la Biblia que se conoce como King James, ¿verdad? Del rey Jacobo, comisionado por él precisamente como instrumento para controlar a su pueblo. Él estaba frente a muchas discrepancias, disensiones, discusiones en el pueblo en cuanto a la fe cristiana. Entonces, él quería tener una sola traducción que podía servir como base e instrumento para controlar a la gente. Y él dijo una vez: es muy poco rey aquel que reina solo sobre la mitad de cada súbdito. Es decir, a Jacobo no le bastaba controlar solamente a los cuerpos de su pueblo, sino buscaba un control total de cuerpo y cerebro, de espíritu, alma. No es de sorprendernos entonces que este mismo rey Jacobo mantuvo encarcelados hasta la muerte a un grupo interesante de líderes bautistas. Creo que muy poco de los bautistas estadounidenses aficionados de la traducción King James tiene la menor idea de esta historia. Entonces, la Biblia es buena, pero los motivos, o sea, que es otro ejemplo de cómo Dios hace uso de lo encontrado con todas sus complicaciones. Ahora, para los bautistas, la libertad que tanto defendía no fue solamente una libertad sino mucho más una libertad para. Querían ver a cada congregación y cada creyente como agente del Evangelio de Jesucristo. Si bien Lutero y otros afirmaron el sacerdocio de todo creyente, con acceso directo a Dios por los méritos de Jesucristo y con la responsabilidad de ser canal de la gracia de Dios a otros, algo común entre nosotros de la Reforma en adelante, los bautistas enfatizaban eso todavía más, mucho más. Fue un impulso de la libertad en Cristo entendido de manera sumamente democratizante. Hicieron hincapié en la iniciativa laica, o sea, no solo de pastores, obispos y sínodos, sino de cada creyente, no importa su nivel de estudios o de reconocimiento eclesial. No es por nada entonces que el movimiento bautista ha producido tantas innovaciones, especialmente en el esfuerzo misionero por llevar el Evangelio del amor de Dios y Jesucristo a personas que no conocen a Jesús. Y voy a terminar esta noche con unos ejemplos, unos 3 más de la historia y otros todavía más brevemente 4 de la actualidad. Primero,
el primer misionero internacional bautista. En 1774, un esclavo afroamericano en la colonia de Georgia entregó su vida al señorío de Jesucristo en una iglesia bautista. 2 años más tarde, este esclavo, que se llama Jorge Lyle, este esclavo recibió su libertad de parte de su amo, Enrique Sharp, quien también fue bautista y un diácono. Y el Espíritu Santo trabajó tan poderosamente en Lyle que lo usó para predicar. Él usó su libertad y el Señor lo usó para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a muchos más esclavos. Eventualmente fue a la ciudad de Savannah, Georgia, y colaboró en abrir una nueva obra bautista ahí. Años después, iba terminándose la guerra revolucionaria en los Estados Unidos. Y Jorge Lyle veía el avance de la tropa revolucionaria con una duda. ¿Será que esta gente me va a hacer esclavo de nuevo? Tantos tenían la misma duda, el mismo temor, que se dieron a la fuga junto con los anglosajones, los ingleses, del lugar que quedaban leales al rey de Inglaterra. Muchos de ellos fueron a Canadá. Jorge Lyle escogió otro camino. Por su dedicación al Evangelio de Jesucristo, él quería llegar a un lugar donde no había mucha gente cristiana. Él quería llegar a Jamaica. Y él había, después de conseguir su propia libertad, había trabajado, se había fajado para comprar la libertad de su esposa y sus hijos. Entonces, para llevar a todos ellos a Jamaica, no tenía para el pasaje. Entonces, aunque cueste creer, Jorge Lyle, por su gran compromiso con la misión de Jesucristo en el mundo, se hizo misionero a través de venderse nuevamente a la esclavitud con un inglés que iba a Jamaica para trabajar ahí hasta ganar nuevamente su libertad pagando la deuda. Él llegó a Jamaica en 1783 y la Unión Bautista de Jamaica identifica a Jorge Lyle como el fundador de su movimiento, empezando la obra bautista en la isla 30 años antes de la llegada de los primeros misioneros bautistas de Inglaterra. Jorge Lyle fue un laico sin preparación, pero un laico, un pastor laico y un misionero autoenviado por medio de un sacrificio gigantesco en base al ejercicio libre de su discernimiento del llamado del Señor, pero muy a la bautista. Mucho más famoso es el caso del zapatero inglés Guillermo Carey. Aunque fue criado en un hogar de la iglesia anglicana oficial, Carey se bautizó como adulto en el mismo año que Lyle llegó a Jamaica, en 1783. Un autodidacta brillante, Carey se enseñó a sí mismo varios idiomas ancianas, ¿verdad? Y realmente demostró tanto que fue invitado a servir como director de una escuela y pastor de una iglesia. En 1792, Carey publicó un librito que llegó a ser famosísimo sobre la obligación que tenían los cristianos
hacer uso de medios, es decir, de pensarlo bien y armar cómo enviar misioneros, ¿verdad?, al campo de trabajo del Señor. Él realmente explicó la manera en la que la iglesia podría aprender algo del mundo de los negocios, donde una nueva forma organizativa estaba dándose, y Cari dijo, este modelo podemos retomar y poner al servicio del reino de Dios. El mismo año en que se publicó el tratado, el libro de Cari, se formó la Sociedad Misionera Bautista de Inglaterra. Incluso la propuesta de Cari desató una enorme ola de trabajo misionero, al tanto que se refiere a él como el padre del movimiento misionero moderno. Como en el caso de Jorge Lai, Guillermo Cari, en él vemos a un individuo respondiendo en forma creativa a la inspiración del Espíritu Santo y con una iniciativa desde la base, ayudando a toda la iglesia a dar pasos de fidelidad y misión. Cari inspiró a muchos en los Estados Unidos, en lo que ahora es Estados Unidos, incluyendo a Hiram Judson. Judson fue hijo de un pastor congregacionalista, se desvió, se perdió, después se encontró con el Señor nuevamente, y él, inspirado por el trabajo de Cari, hizo que los mismos congregacionalistas siguieran el modelo de Cari para formar su propia sociedad misionera, enviando a él y a su esposa Anita en el primer grupo de misioneros en 1812. En el barco, durante el largo viaje a la India a encontrarse con Cari, él pensaba, wow, voy a tener que hacerle frente a ese gran cerebro, ¿verdad?, y ese gran comprometido bautista. Entonces yo debo afianzar mi entendimiento de cómo es esa cuestión del bautismo, y comenzó a hacer su estudio del Nuevo Testamento durante todo el viaje, con el resultado de que al llegar ahí a la India ya se presentó como candidato al bautismo. Se hizo bautista, se bautizó él y Anita y otro del grupo Lutero Rice, y desde Kolkata enviaron su carta de renuncia a la Junta Misionera Congregacionalista, y enviaron a uno de su grupo, Lutero Rice, a hacer la tarea en los Estados Unidos, a animar y organizar a los bautistas en una sociedad misionera. La Junta Misionera, a la cual representa su servidor, nació como fruto de ese esfuerzo en mayo de 1814. Judson llegó a trabajar en el país de Birmania por casi 40 años, durante los cuales siguió con esto de las innovaciones. Él pidió a la Junta, a la nueva Junta formándose en los Estados Unidos, el envío de gente misionera, no solamente predicadores, sino gente con habilidad en esto de imprenta, ¿verdad?, impresores, maestros de escuela, médicos y muchas cosas más. Es decir, en la vida de Judson vemos cómo en las vidas de Lyle y Carey, la manera muy característica de los bautistas, en la que individuos respondiendo libremente al Espíritu de Dios toman iniciativa que después le da forma a toda la iglesia. Podrían multiplicarse ejemplos, pero el punto que quisiera enfatizar es que el famoso compromiso bautista con la libertad se manifiesta vez tras vez
no solamente en la libertad negativa, libertad de, frente a cualquier intento de control, sino más bien en expresiones de libertad positiva, libertad para, frente a oportunidades de responder creativamente al llamado misionero de Dios. Para terminar, los ejemplos de los años actuales o recientes. Primero, muy amiga mía que trabaja en Tailandia, que se llama Kim Brown, ella es enfermera, ha estado ahí más de 30 años. Comenzó su trabajo en un hospital, como enfermera preparada, ¿verdad? Y ella estaba atendiendo a pacientes, pero también enseñando a otros a realizar ese trabajo. De manera que dentro de unos años ya no tenía más que hacer en el hospital. Pero al mismo tiempo, Dios estaba usando su aprendizaje de idiomas y culturas indígenas para abrir otro camino de servicio, precisamente en el momento en que empezó a azotar terriblemente esa plaga de del SIDA allá en Tailandia. Y este SIDA, por varias razones que podríamos comentar, pero vamos a guardar por ahora, el SIDA estaba decimando a las poblaciones de indígenas. Entonces, ¿quién formó un equipo de colaboradores y juntos confeccionaron un programa educativo y preventivo tan impresionante que hasta las Naciones Unidas contrató con ellos para trabajar y enseñar su método en otros pueblos y países? Meterse de lleno en las aldeas y caseríos indígenas frente al problema del SIDA también llevó a Kim y su equipo a establecer un hogar para cuidar con dignidad a las mujeres y niños con VIH. Y caminando con la gente indígena que migraba a la ciudad buscando cada uno de estos ministerios, dio fruto en más, una escuela, orfanatorio, algo para gente discapacitada y así por el estilo. Cada uno de esos ministerios proclama de forma acuerpada, ¿verdad? De forma encarnada, el evangelio de amor de Dios en Jesucristo. No es solo de palabras, sino también de hechos y ministerios concretos inventados bajo la dirección del Espíritu Santo, con mucha oración y mucha creatividad humana, respondiendo con libertad, no bajo la dirección del equipo en Valley Forge, ahí en los Estados Unidos, no, respondiendo con libertad frente a las posibilidades del lugar. De manera semejante, cambiando de países, de continente, vamos a África, a la República Democrática del Congo, que no es tan democrática que se diga, pero es otro rollo. Mi colega Glenn Chapman, ahí en la República Democrática del Congo, él fue asignado a servir como profesor en un pequeño instituto que formaba pastores, sobre todo pastores para los pueblitos, para las aldeas y los caseríos. Pero en los últimos 30 años, Dios ha llevado a Glenn a formar un taller de muebles, hasta un negocio, un aserradero, una compañía de transporte en barcos y hasta hacerse piloto de avioneta sencillísima para poder llegar a los caseríos más retirados en la selva a pasar películas evangelísticas y discipuladoras. O sea, cada vez que hablo con Glenn, aprendo algo nuevo de la creatividad de Dios expresada en la vida y el ministerio de Él. El factor constante es el compromiso con la misión de Jesús, al estilo de Jesús, respondiendo libre y creativamente a las necesidades humanas con el amor de Dios, expresado en servicio concreto.
Ahora cambiando otra vez más al norte, en el Líbano, mis hermanos Sara y Daniel Chetty, oriundos de la India, llegaron a trabajar en el Seminario Bautista Árabe de Beirut. Ella en la biblioteca y él como profesor. Estando en el sitio y haciéndose inmersos en la vida libanesa, se dan cuenta de toda una población de inmigrantes, obreros, explotados al máximo. Ella cultiva un ministerio ahí. Él también se mete con cuestión de refugiados antes y ahora cuanto más con la explosión de los problemas en Siria. Y también en la necesidad de ir plantando nuevas iglesias, abriendo nuevas obras. Entonces, él, sin dirección del centro, sino con el uso de la libertad en Cristo para la misión de Cristo, pasa los años haciendo más y más cosas diferentes. Y ahora, obviamente, he guardado lo mejor por último, aquí en Nicaragua, y el caso conocido por todos ustedes y comentado ya por los tres panelistas el miércoles en la noche, el trabajo que Dios ha realizado por medio de esta amada congregación y en forma especial por equipos de ustedes liderados por Arturo y Gustavo Parjón, con muchos colaboradores, pero que Dios ha usado esa congregación, sus líderes y mucho más gente para dar a luz una escuelita que se convirtió en colegio, un hospital, una convención de iglesia, un seminario, hasta una universidad, ministerios de salud pública, de colaboración de iglesias al servicio del pueblo en las emergencias, la transformación de conflictos y preparación de liderazgo, radioemisoras, ministerio de microcrédito y a saber cuánta cosa más. La lista es larga, pero lejos de ser completa. Nacen oportunidades nuevas todos los días. El Señor ha sembrado en ustedes, hermanas y hermanos, la misma creatividad que han manifestado nuestros antepasados. Sí, estamos parados sobre los hombros de gigantes, pero con eso tenemos buena vista, podemos ver más oportunidades. Y el llamado del Señor no ha cambiado. Siempre es ir a compartir el Evangelio del amor de Dios en Jesucristo a través de palabras entendibles y a través de hechos concretos. Como dice Pablo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Dios, Cristo nos dio libertad para que seamos libres, ocupando nuestra libertad para servirle a Dios. Los bautistas hemos enfatizado la defensa de la libertad frente a los intentos de gobiernos y de estructuras eclesiásticas por controlar a todas las personas. Pero es una libertad para la misión, libertad para seguir el ejemplo de Jesús, expresando el amor de Dios en palabras y hechos concretos de servicio al prójimo, para la salvación humana y para la gloria de Dios. Que nuestro Dios nos haga a nosotros herederos, aptos y fieles de este tesoro. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Señor, por esta exposición. Y esta es la primera de 3 exposiciones que se estarán dando en el Congreso. El día de mañana tendremos por parte de nuestro hermano Rodolfo Moreira el tema de principios neotestamentarios y cómo sirven de base para
fortalecer nuestra identidad cristiana. Un segundo tema lo tiene el hermano Carlos Villagra y tiene que ver con el impacto de la iglesia en el país, en Nicaragua, en estos últimos 100 años. Y estaríamos cerrando el Congreso con una reflexión sobre lo que son los desafíos de la iglesia en el siglo XXI. A continuación pasaríamos a recoger algunas preguntas. Vamos a hacerlo así abiertamente, ¿verdad? Y quisiéramos escuchar algunas preguntas de parte de ustedes, hermanos. Siéntanse libres, puede pasar el micrófono, creo, ¿verdad? Ok, ya tenemos micrófono, podemos escuchar entonces preguntas de aclaración, pidiendo aclaraciones sobre diferentes tópicos abordados o algún aporte de los hermanos presentes. Siéntanse libres. Parece que todo ha quedado muy bien expresado. Se me olvidó mencionar, perdón, mi hermano Norman, se me olvidó mencionar el porqué o el para qué de tener esto en la mano. Si no abrieron esto por el inglés, pero muchos de ustedes pueden mucho en el inglés, lo sé. La razón por la cual he traído y repartido esto es porque aquí, en las últimas páginas de medio, no sé si son 6 o 7, aparece la continuación actual de la obra, una de las muchas obras nacidas por medio de esa iglesia, el Pueblo Bautista en Nicaragua, lo que comenzó como Provadenic en 1967-8, ¿verdad? Y ahora se conoce como Amos. La hermana Laura de Parajón está ahora como buena mamá en una pieza de teatro, ¿verdad? Presenciando el trabajo de sus hijos, no con nosotros en esta noche, pero ella aparece en el artículo, ¿verdad? Porque por segunda vez en un par de años está recibiendo un premio de parte del gremio profesional, ¿verdad? De médicos por la manera creativa en que Amos está sirviendo al pueblo nicaragüense. Ahora, son premios no tanto de cristianos, aunque hay mucha gente cristiana ahí, pero sí reconocimiento de otra gente de wow, ese sí es un trabajo que vale la pena. Entonces yo pensaba, es bueno que Ministerios Internacionales en nuestro boletín cuatrimestral estamos elevando y anunciando estas noticias, y es bueno que ustedes sepan que tengan eso también. Lo que necesitamos es Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a recoger la ofrenda. Yo sé que ahí sí ustedes van a participar de manera activa. Vamos a invitar a los encargados de recoger la ofrenda en la noche de hoy, mientras nosotros vamos a cantar Cristo fiel te quiero ser. Así que ahora sí vamos a participar todos. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y
escuchando a nuestro hermano, el reverendo Slade, estaba pensando en la tarea que tengo ahorita, y es de hacer el cierre de lo que dijo el hermano. Que hace atrevimiento, ¿verdad? Pero bueno, como no le rehuimos a la pelea, aquí vamos. No se preocupen que ya nos vamos a ir a comer el refrigerio después de darnos un abrazo cada uno de nosotros. Y es que en estos 100 años hemos aprendido, hermanos y hermanas, de que hay que volver a la raíz. Hay que volver a las Escrituras. Y es como dijo el ángel a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y al llegar a estos 100 años es importante que usted, que ha entregado su vida, volvamos al primer amor, para que no nos llamen la atención y que no oigamos nuevamente: haz nuevamente las primeras obras. Entonces, hermanos y hermanas, después de esta noche espero que las pequeñas historias de Dios en acción se puedan ver a menudo entre nosotros. Dios no se ha ido de vacaciones, Dios no se ha jubilado y tampoco ha hecho lo que hemos inventado del año del jubileo, de que ustedes pueden escuchar en iglesias de que este año no trabajo en nada de la iglesia porque voy a estar en mi año sabático, voy a estar en mi año de jubileo. ¿Qué es eso? ¿Dónde salió eso? Volvamos a la Escritura, volvamos al primer amor y hagamos nuevamente las cosas que hacíamos cuando nuestra pasión por el Señor nos impulsaba muchas veces hasta hacer más de lo que podíamos o de lo que debíamos. Así que, hermanos, después de escuchar este cierre, que digo yo que abarca algo de lo que dijo nuestro hermano, los invito a que todos juntos cantemos a manera de reto: anhelo trabajar por el Señor. Te me volviste a ir a la banca, mamá. Anhelo trabajar por el Señor. Puestos de pie para que descansen, luego vamos a tener la oración, tipo la oración final, y nos vamos a disfrutar el refrigerio. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Continuamos mañana con el Congreso Identidad Bautista y
retos para el siglo XXI. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos con el almuerzo. Así que están todos ustedes invitados, traigan a su familia, traigan a su vecino, traigan a toda persona que ustedes quieran que conozca de la historia y de la identidad que mueve a los bautistas. Vamos ahora. Gracias, Padre, porque podemos reconocer tu mano y tu presencia en la historia, porque podemos identificar el hilo conductor que ha traído tu mensaje, tu evangelio, de buenas nuevas, desde aquella comunidad primitiva en Jerusalén. Gracias porque podemos recordar con amor la labor que hicieron centenares y miles de hermanos al comenzar esta obra de amor en nuestro país. Gracias, Padre, porque podemos agradecerlo, porque podemos darte gracias en todo momento, porque eres bueno y porque siempre estarás con nosotros. En el nombre de Jesús agradecemos y pedimos que el día de mañana pueda ser de mucha edificación y crecimiento para todos como comunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y están todos ustedes invitados a pasar a los salones multiuso para que compartamos un refrigerio. Y ahí le pueden hacer las preguntas que quieran también a esta noche.